¿En cuánto se calcula la fortuna que tendría hoy Lucía Iriart de Pinochet? A ver, ahí yo creo que hay que hacer una distinción en todo caso, pero el valor total aproximadamente sería entre 25 y 30 millones de dólares porque no se sabe bien cuánto hay realmente, pero la cifra que mostraban ahí ustedes es un promedio de 28. Ahora, también hay que distinguir lo que es la fortuna personal de lo que se trata el tema de SEMA Chile, que va por un carril distinto. Entonces, por eso ahí están mezclando cosas. Una cosa es la fortuna, da lo mismo como se haya hecho, y esa es la discusión que podríamos tener en otro, así como que da lo mismo. No, me refiero que no es atingente al tema de SEMA. Ahora, claro. Todavía. Y lo de SEMA va por una arista distinta que levanta suspicacias precisamente por el tema de traspasos de inmuebles que eran fiscales a una fundación que es privada. Que tiene ¿Ese fue el mecanismo para hacer crecer esa fortuna? ¿Traspasar bienes que son de todos los chilenos? Posible. A esta fundación. Lo que pasa es que no se sabe bien cómo se hizo esto. Mira, más o menos cuál es la historia. A ver. En el año 54 se funda SEMA Chile, lo funda la esposa del presidente de la época, que era Carlos Ibáñez del Campo, que se llama Graciela Letelier, y es parte de una serie de otras instituciones de orden caritativo que usualmente las primeras damas tenían algún grado de ¿cómo se llama?, de participación en ella. Y quedó como una especie de tradición no escrita que SEMA iba a ser siempre dirigida o iba a tener alguna relación con la primera dama. Ahora, el tema es que SEMA Chile es una fundación privada. Es como si yo creara la Fundación Eduardo de la Iglesia pero no ¿Siempre fue privada? Siempre ha sido privada. Lo que pasa es que tiene un vínculo con alguien que simplemente es la señora de. ¿Me entiendes? Esa es la cuestión. O sea, por el hecho de estar la primera dama como figura alrededor volteando esto, da la impresión de que esto es más gubernamental de lo que realmente es. Pero no lo es. Ahora, tenía apoyo gubernamental porque a lo largo del tiempo la forma de financiar SEMA fue cambiando. Por ejemplo, no sé, pues, había una ley que establecía una cuestión del 3% de las ganancias de la Lotería Concepción, claro, apoya beneficencia. Pero de alguna manera, Augusto Pinochet logra asegurar el futuro económico de su familia y de su mujer a partir de... Bueno, esa es la cuestión, ese es el tema. ¿Por qué? Porque efectivamente durante el régimen militar hubo un traspaso de inmuebles, no se sabe cuántos todavía, ese es el tema. ¿Ya? Se calculan que son 134 inmuebles que se habrían traspasado a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que él se encarga de toda la fortuna inmobiliaria del Estado. Pero dentro de la carpeta de investigación, que estuve revisando sobre el tema, también existe la duda de si se habrían hecho otros traspasos a través de otras instituciones gubernamentales. Ahora, y ahí está el tema, porque ahí porque son traspasos gratuitos, son donaciones. Claro. Ahora, lo de la Plaza de Paine es una cuestión anecdótica, grave. Todo lo que no es tan anecdótico cuando SEMA Chile quiere venderle a la municipalidad de Paine la Plaza de Armas. Lo que pasa es que es anecdótico en el sentido... que lo está vendiendo. El caso es que es anecdótico en el sentido que llega a ser ridículo, a eso voy. Claro. Lo que finalmente hace saltar las luces sobre el tema. Claro. Tú nos contabas que era SEMA Chile efectivamente y el origen de este, pero ya bajo la dictadura militar, ¿en qué se transformó SEMA Chile? ¿Para qué servía? ¿Para las esposas de militares? ¿Para las señoras? No, a ver, lo que pasa es que SEMA Chile tiene esta historia larga, digámoslo, durante el gobierno de Ibáñez tenía esta función, durante el gobierno Frei Montalva se utilizaba como un vehículo de promoción de la mujer, digámoslo, y durante el régimen militar es más o menos algo similar, es decir, hacer actividades para mujeres, etcétera, fundamentalmente de orden caritativo, y es hasta cierto punto una institución que organiza el mundo femenino. ¿Ya? Todo el mundo podía entrar a SEMA Chile, digamos, en el sentido de que, claro, tenías que ser mujer, fundamentalmente, ¿no? Pero no está reservado a esposas de militares, ni mucho menos. El tema es utilizar una organización altruista para fines que no lo son. Descubriendo los secretos de la fabulosa fortuna de Lucía Iriart de Pinochet. Estábamos hablando precisamente de SEMA Chile, cómo nace, en qué gobierno. ¿Qué rol cumplía precisamente durante la dictadura militar? Bueno, ahí SEMA era fundamentalmente una organización femenina, ¿ya? Y que lo que buscaba era crear actividades de participación en el rol de las mujeres, etcétera. Una forma un tanto paternalista también, pero que era parte también de las obras de caridad del gobierno. Y ahí, bueno, como era tradición, la presidenta del directorio de la fundación era siempre la señora del presidente de la República, y en el caso particular, durante los 17 años de régimen militar, era Lucía Iriart de Pinochet. Y en el caso de SEMA, ¿cómo llegaron a amasar esta tremenda fortuna y de todos estos bienes y estas propiedades, incluso hasta la Plaza de Paine? Bueno, como te decía,
decía, el tema tiene que ver acá primero con el patrimonio propio de SEMA, pero una fundación que es una fundación de caridad usualmente no tiene gran cantidad de patrimonio. Y de ahí vinieron algunas, ¿cómo se llama?, traspasos de dinero que se hicieron por ley desde, por ejemplo, la Lotería de Concepción y después de Polla Chilena de Beneficencia, que de hecho por eso era una polla chilena de beneficencia, o sea, servía para reunir. Se ganaba la polla todos los Claro. Pero el tema, y eso es lo que ha salido en las noticias hoy, es el asunto relativo al tema de traspasos de inmuebles. Claro. Tú tienes una fundación privada que tiene un vínculo laxo con el gobierno a través de financiamiento, pero que de repente hay donaciones de parte del Ministerio de Bienes Nacionales a esta fundación. Lucía Iriart logró perpetuar su poder y ser la directora de SEMA Chile durante 43 años, y fue a través de distintos artilugios que fueron cambiando a través de los distintos gobiernos cuando ya regresó la democracia, Cristóbal. Claro, lo que pasa es que ahí es más sencillo y menos imbricado de lo que cuenta el Alejandro un poco, si tampoco es tan difícil. Como es una fundación privada, cada fundación tiene su estatuto. Entonces, y tú vas cambiando en definitiva los estatutos a medida que va pasando el tiempo. Ahora, ahí está ¿cómo se llama? El artilugio interesante. La esposa de General Pinochet, Lucía Iriart, lo que hace es, como ella es presidente del directorio, logra las modificaciones precisamente para no permitir que alguien la saque del directorio como presidenta. Para que no. Y en segundo lugar está el tema de que no estaba señalado ni indicado por la ley, digamos, lo que era la esposa del presidente de la República en función, era más bien la que tenía que tradición. asumir, era una tradición. Entonces, por lo tanto, simplemente se cortó la tradición a través de un mecanismo legal y Leonor Oyarzún, que era la esposa de Patricio Elwin, no podía asumir, y de ahí, de hecho, ninguna esposa, ni Marta Larraechea, ni Luisa Durán, etcétera, ni tampoco Magdalena, la señora Piñera, pudieron... Cecilia Morel, perdón. Lograron quedarse con el directorio. Pero a mí hay una duda que me imagino que la misma que se hace la gente en la casa. ¿Por qué tantos años después recién se empieza a investigar SEMA Chile? Siendo que esto podría haber sido mucho antes. No, es que Connie, yo ahí voy a hacer una defensa periodística, pero este tema se ha venido investigando y se trataron de tomar acciones varias veces. De hecho, incluso el año 2012, antes de que saliera esto de forma tan pública, incluso para verlo desde el lado periodístico, CIPER Chile estuvo haciendo una serie de investigaciones al respecto, donde se hablaba de patrimonio. Ya en el año 2005 también había una serie de investigaciones al respecto, y de hecho, por ejemplo, ya habían investigaciones justamente por el tema de los dineros. Ya se sabía en esa fecha, estamos hablando del año 2005, que son los periodos que recuerdo yo más con claridad, de que había un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos, y que de hecho ese patrimonio era un 92% compuesto de ventas que se habían hecho de propiedades que habían vendido justamente SEMA Chile, pero que inicialmente habían sido del Estado. Entonces ya desde el primer momento yo creo que había polémica por el tema. Lo que pasa es que periodísticamente. Sí, pero lo que pasa es que se hace más llamativo para la gente, creo yo, esta es una teoría mía, cuando justamente conocemos casos como por ejemplo el de la Plaza de Paine, y ahí uno recién visibiliza todo este tipo de situaciones, pero no es algo que se haya obviado durante mucho tiempo. Periodísticamente. Solamente que ahora se instala con más fuerza. Pero ahora, dicen que la justicia tarda, pero llega. Ayer Lucía Iriart declaró en su casa. La justicia finalmente ha tomado esta situación del caso SEMA Chile y la ha finalmente imputado por el caso de la malversación de... Los delitos son presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Esto fue una declaración de 2 horas en su casa, en su departamento, y además a pocos días de ella haber estado hospitalizada. Es que justamente, de hecho, bueno, esto es parte de las especulaciones, lógicamente, porque hay que recordar también que una señora mayor de 93 años, ¿cierto? 93 o 94 años, no estoy bien segura, pero ese rango de edad, digamos. Sí. Bueno, efectivamente ella estuvo la semana pasada, si no me equivoco, alrededor de 4 o 5 días internada en el hospital militar por temas de salud, justamente. Hay algunos que, ya hablando más, por último, para ser responsable ahí con el tema de la especulación, algunos que dicen que podría ser también parte de la estrategia, justamente para que ella no se presentara a citarse a declarar y que finalmente pudiera hacer esta declaración en la tranquilidad y la comodidad de su casa, resguardada, que fuera una declaración un poquito más acotada, por eso que es de 2 horas, incluso también la estuvo acompañando a su hijo. Y un doctor estuvo presente. Un doctor médico, que está presente en caso de compensaciones. Cristóbal, existe la sensación que esto podría ser como un nuevo Soquimich. ¿Por qué? Que se pretende tener más o menos callado, como que ha costado un poco levantarlo porque no se sabe hasta dónde puede salpicar. Porque finalmente si la Fiscalía en su debido momento no se interesó mucho en profundizar en una investigación, recién lo hace ahora. ¿Eso es cierto o no? Mira, a ver, como es una investigación en curso, es difícil saber si se va a convertir en un nuevo Soquimich por el tamaño, digamos. Claro.
Pero sí, podría efectivamente convertirse en un caso de corrupción bastante bullado y bueno, habría que ver también cuál es el alcance que tiene. Es difícil saberlo ahora. Es difícil saberlo ahora. Efectivamente, y lo conversábamos cuando estábamos en la pausa, claro, ¿por qué la Fiscalía no actuó antes, digámoslo? Bueno, también quizás se necesitaban más datos, quizás que se quería actuar con mayor prudencia, que se necesitaba más información, pero bueno, hoy día ya sabemos si efectivamente, vamos a saber eventualmente si hubo o no, digámoslo, estos delitos, digamos, malversación de fondos públicos. Lucía Iriarte está en calidad de imputada, en ese sentido fue interrogada el día de ayer. ¿Qué arriesga finalmente? Porque mucha gente dice no, que van a aducir su estado de salud, su avanzada edad. O sea, a ver, yo no me acuerdo de la escala, digamos, lo de la pena. No, derecho penal nunca fue yo te ayudo. De arriesgar, incluso arriesgaría penas de cárcel. Sí, penas de cárcel de 5 años y un día. Claro. Pero lo que pasa es que depende también, porque hay que ver con la contabilización de los delitos, si suman. Sí, pero por lo menos arriesgaría, si se trata de arriesgar, sería el riesgo, digamos. Ahora, el tema es que a ver, la pueden condenar, indudablemente. Eso no es un tema de discusión, si se logra probar los delitos. La pregunta es si esa condena va a ser efectiva o no. Claro. Efectiva. A ver, no es solamente efectiva por el hecho de que si se va a cumplir la condena, sino simplemente porque, y hay que decirlo, puede ser que Lucía Iriarte no llegue, digámoslo, a vivir los años necesarios para cumplir la condena, ni siquiera cuando se pronuncie la sentencia. O sea, puede morir antes. Cero esperanza porque pague por alguno de los delitos, incluso los económicos. Es la costumbre. Yo creo que es el sentimiento generalizado en todo caso. Sí, lo que pasa es que, a ver, mira, ¿cuál podría ser la hebra de esto? Ocurre que tú tienes donaciones de inmuebles fiscales. La idea es que cuando a ti te donan, porque ha ocurrido de hecho que te hacen donaciones y eso no es una cuestión ilegítima de hecho, es que esos bienes tú los utilices para el giro de tu fundación, digamos, o sea, que para el propósito de la fundación. En el caso de SEMA Chile era bastante amplio, pero el asunto es que los utilices para eso. Pero ¿qué pasa si tú vendes el inmueble y te quedas con el dinero? Es decir, la plata no va a parar a la fundación. Ahí está el tema particularmente dudoso y eso es lo que está investigando la Fiscalía ahora. Hoy día SEMA Chile, ¿qué hace? ¿Funciona? Aparentemente no tiene muchas funciones hoy día. Pero está vivo, tiene personalidad jurídica. O sea, no, sí, eso sí. Y tiene bienes. Pero el problema es que eso podría... Y mucha plata. Claro, pero podría ser una fundación de papel. Claro. ¿Entiendes? O sea, por lo que yo estuve leyendo, de hecho, tratando de hacer un poco de investigación respecto a la función actual de SEMA Chile, las actividades que hace SEMA son muy pocas. Claro. Mira, a mayor abundamiento, la página web de SEMA Chile no se ha actualizado desde el 2014. Claro. Entonces, todas las actividades que aparecen de SEMA son del 2014 hacia atrás. Y si uno va a alguna de las direcciones, no hay nadie. Y de hecho es bien curiosa la página. Yo me he metido también varias veces a revisarla y, por ejemplo, hay algunos cursos que son como de cocina en microondas, de bordado, de tema de crochet. Pero la cocina en microondas es la que más me llama la atención, fíjate. Lo que pasa es que la lógica que está ahí detrás es también una idea un poco antigua o anticuada de cuál debe ser la formación de la mujer o incluso tratar de entregar estos cursos con el fin de dar a personas que son de escasos recursos algún grado de conocimiento en esas materias, para que lo puedan ocupar después en un emprendimiento, si tú quieres. Pero a mí lo que no me calza, Cristóbal, es que si el Estado te hace, por ejemplo, beneficiario de un inmueble, que de un bien raíz que es precisamente el Estado para que tú sigas funcionando como fundación. Por tu proyecto. Claro, por tu proyecto. Y esta fundación lo vende. ¿El Estado no fiscaliza? ¿No hay nadie que fiscalice efectivamente qué se está haciendo con esa plata? ¿Por qué lo vendiste? ¿Por qué no lo destinaste a una junta de madre? Lo que pasa es que cuando tú haces la donación, tú te encargas de establecer cuáles son los parámetros de la donación. Ahora, ese es el tema. Hay que ver también cómo fue que se hizo la donación de cada uno de los 130 y tantos inmuebles que aparecen en la carpeta de investigación, hasta donde se sabe, ¿no? Y de ahí, no hay una fiscalización en específico. La fiscalización viene por parte del Poder Judicial, también de la Fiscalía, cuando tú tomas el dinero que hiciste la venta, porque la venta del inmueble no hay ningún problema con eso. Si la destinación del inmueble, a menos que estuviera establecido en la donación. El tema es que tú te embolses el dinero. Claro. Vaya para... Yo me quedo con la... O sea, al menos hasta el año 2015 se seguía vendiendo de forma activa, al menos hasta ahí hay registro exacto, pero también hay ciertas propiedades, porque hay algunas que hay un registro del traspaso que hizo Bienes Nacionales, que es de aproximadamente 135 propiedades, si no me equivoco, y eso hay registro de que esas propiedades fueron efectivamente donadas
a SEMA Chile, pero también se han dado a conocer que hay otra serie de propiedades que no estaban dentro de este registro y que por lo mismo también hace que, además de que el patrimonio contable es un misterio para todos nosotros, pero además de eso tampoco está registro de todas las propiedades exactamente que le pasó el Estado justamente a SEMA Chile, entonces sigue siendo parte del misterio y podrían seguir vendiéndose incluso hasta el día de hoy sin que lo sepamos. Y que no se hizo solamente a través del Ministerio de Bienes Nacionales, sino a través de otros organismos públicos. Cristóbal, este tema da para mucho. Muchas gracias por haber estado esta mañana.